Buenos días, nosotros somos el grupo 3 y nos correspondió el caso de Camilo es médico con especialidad en traumas lumbares. Juan se identifica como mujer, así que desea realizarse una cirugía de implante mamario, por lo que contacta a Camilo pensando que es un médico con especialidad en cirugía estética. Cuando Camilo hace la revisión de Juan, le manifiesta su criterio médico y pacta la realización de la cirugía el día 8 de diciembre de 2021 a las 9 a.m. en la clínica Country de Bogotá. Para ello se suscriben un contrato de prestación de servicios y en él se pactó que en el evento en que si a las 8:50 de realizarse la cirugía por cualquier razón, Juan, se entendía que el contrato desaparecía de la vía jurídica y en consecuencia prevían anticipadamente que eso acarreaba para Camilo un daño y perjuicio del 50% de lo pagado, suma casi 5 millones de pesos. Entre las 8:49 le manifestó a Camilo que él desistía de la cirugía porque pensaba que él era un médico con especialidad en cirugía estética, así que la cirugía no es práctica. Días después, Camilo documentos solicitando a Juan el pago de 5 millones y ante esa circunstancia, ellos lo buscan a ustedes para recibir una asesoría. De esta manera, Bien, de esta forma, reciban un cordial saludo. Nosotros somos el equipo número 3 y hemos tomado el caso de la siguiente manera. En el desarrollo de este, mi papel será el papel de juez. Muy buenos días, mi nombre es Diana Sofía Tolosa Yepes y en este caso mi papel será la abogada de Camilo. yo soy Fernanda Jiménez Durán y yo voy a desempeñar el papel de la abogada defensora. Damos paso al inicio de este debate. Bien, de esta manera, entonces, para empezar a dar resolución al caso, vamos a entrar en una breve contextualización. Teniendo en cuenta el caso leído por Luisa al inicio de esta grabación, vemos que estamos al frente de un contrato de prestación de servicios. ¿A qué hacemos alusión cuando hablamos de un contrato de prestación de servicios? Pues resulta que este es un acuerdo de voluntades, donde pues cada una de las partes se compromete a realizar cierta actividad determinada. Bien, de esta forma decimos también que estamos al frente de un negocio jurídico. ¿Por qué? Porque aquí hay un claro reflejo de la autonomía del hombre. ¿Esa autonomía para qué se refleja? Pues en aras de lograr un resultado determinado. Ya entrando más a profundidad, vemos que es un negocio jurídico obligatorio, porque aquí se vincula la voluntad de las partes. Del mismo modo, vemos que es un negocio jurídico bilateral, porque involucra varias voluntades. En este caso, ¿qué voluntades vemos involucradas? Pues vemos involucrada la voluntad de Camilo de acceder a la realización de la cirugía y la de Juan, pues de someterse al tratamiento. La voluntad de Camilo es acceder a la realización de la cirugía y, por otro lado, la voluntad de Juan sería someterse a dicho tratamiento por el que están creando, digamos, esta relación. Vemos que estamos también al frente de una obligación. ¿Por qué? Pues porque aquí vemos un vínculo directo entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. En este caso, ¿quién sería el sujeto activo? Pues estaríamos hablando de Juan. ¿Por qué? Porque es él quien puede exigir un comportamiento puede exigir el cumplimiento forzoso de un comportamiento previamente pactado. Y vemos que Camilo sería el sujeto pasivo porque es él quien debe cumplir una conducta de dar, hacer o no hacer. Bien, decimos que estamos también al frente de una obligación. ¿Por qué? Pues porque aquí vemos su objeto, que es la prestación. Existe una prestación porque cuando hablamos de prestación nos referimos a ese comportamiento que yo espero de la otra parte. Y aquí lo que se espera de la otra parte pues es simplemente la realización de una cirugía estética. Bien, es una prestación activa porque estamos al frente o estamos a la espera de un dar o un hacer. Bien, vemos que también estamos en presencia de una obligación jurídica. ¿Por qué hablamos de que en este caso precisamente hay una obligación jurídica? Pues porque hay una materialización del comportamiento, ¿sí? El comportamiento pactado en ese contrato yo lo puedo ver materializado a la hora de que éste se ejecute. Y vemos que es una obligación civil. Según el artículo 1527, decimos que este caso es una obligación civil porque da derecho a exigir ese comportamiento o da derecho a exigir el cumplimiento de esa obligación pactada inicialmente. Y es preciso mencionar que también estamos al frente de una obligación modal. ¿Por qué? Pues porque esta obligación que vemos en este caso número 3 está sometida a un plazo y a una condición determinadas. Dicho esto, entonces, para hablar de plazo, debemos contextualizarnos dentro de la clasificación de las obligaciones, donde encontramos pues las puras o simples. Pero hay que tener en cuenta que estas no están sometidas a plazo, pero cuentan con una excepción, la cual ya viene siendo entonces la obligación modal, que después es la excepción de la que vamos a hablar ahora, debido a que esta sí está sometida a plazo o a condición. Entonces, desde aquí vamos a comenzar a enfatizar más a lo que quiero llegar para defender a Camilo. Entonces, ¿cuáles son las sometidas? Pues para entrar entonces ya a hablar de plazo, entonces tenemos que tener en cuenta que el artículo 1551 del Código Civil pues nos define el plazo como la época fijada para el cumplimiento de la obligación.
Por tal razón, el señor Juan es importante que él sepa que con respecto al plazo, pues él debe tenerlo en cuenta debido a que tiene que saber si es suspensivo o resolutivo y por ende pues saber clasificarlo y tener en cuenta en qué incurrió él y cuál es la indemnización correspondiente que le debe dar a Camilo, dependiendo de lo que voy a comenzar a hablar. Entonces, pues vamos a comenzar a hablar de que las obligaciones pues pueden ser voluntarias. Por tal motivo, entonces, dentro de este plazo, encontraríamos que este es expreso debido a que pues es un plazo que estipulan las partes en el contrato de una manera verbal o escrita, que en este momento sería una manera escrita, debido a que pues este ha sido, ha manifestado una existencia real y eficiente de la voluntad de las partes. A su vez, es un plazo determinado debido a que ustedes, como Camilo y Juan, sabían cuándo iban a verificar o cumplir esta obligación. Entonces, dicho esto, en este caso es un plazo extintivo también porque una vez se transcurrió el tiempo, pues se cumple el plazo y ya se entiende que la obligación se extinguió. También tenemos que tener en cuenta que el plazo se establece inicialmente en favor del deudor, que sería Camilo. Entonces, por ende, es que este puede renunciar a él, ya por mandato del artículo 1554 del Código Civil, que nos dice que a menos de que se estipule en el contrato la renuncia a la que el contrato tenga como tal intereses del acreedor. Entonces, al momento de extinguirse, podemos entender que ya nace otra obligación, que ya vendría siendo la indemnización que se le debe dar a Camilo. Entonces, como hablamos de que este plazo se extingue, entonces nos encontramos frente a un vencimiento o una renuncia. Y aquí tenemos que tener en cuenta que hay un desistimiento por parte de Juan. Entonces, vamos a ver qué pasaría en este caso. Entonces, cuando hay vencimiento es cuando el plazo pues ya se ha cumplido y la época fijada ha llegado y se vuelve exigible o extinguible la obligación. Entonces, si ya hablamos de renuncia, aquí ya no estaría afectando los intereses del acreedor, que sería el señor Juan, porque él fue el que renunció al plazo de la estipulación. Entonces, estarías afectando al médico, que es el deudor, de la prestación del servicio y que por tal motivo está exigiendo la indemnización correspondiente que se le debe dar a mi cliente. Si está sometido a condición, en este caso, pues el hecho a futuro o incierto, que es que el señor Juan quiera o no quiera al final, antes de la operación, realizársela, entonces ya depende de esa voluntad de este señor para finalmente consolidar o extinguir el contrato que se está planteando en esta situación. Entonces, como ese señor retrocede antes del cumplimiento del plazo, entonces ya vendríamos hablando de una condición resolutoria, debido a que el hecho futuro incierto es el que extingue la obligación. Y una vez acontecido este hecho, pues se suprime la vía jurídica. Por tal razón, es que estamos hablando que en este contrato pactado, el contrato va a desaparecer de la vida jurídica. Hay que tener en cuenta que además de indemnizar por consecuencia de la condición resolutoria que pactaron, se tiene como obligación indemnizar a Camilo, a mi cliente, por la contratación erradamente al pensar que era el cirujano plástico que se realizó. Entonces, aquí se evidencia que hay un error de hecho en el negocio jurídico por persona. Además de esto, además de esto, hablaríamos de unas condiciones fallidas debido a que la obligación se consolida completamente sin efectos jurídicos. Y en cuanto a lo que Juan desistió, pues del negocio jurídico, entonces cancela la operación y este contrato entraría como una consecuencia el pago de los 5 millones de pesos. Entonces ya hablaríamos dentro de este error de hecho que se presenta un error en persona al pensar que Camilo era el médico especialista en la cirugía plástica, lo que era determinante para la contratación. Por tal motivo, no vicia el consentimiento, pero sí debe ser indemnizado. En este caso, mi cliente debe ser indemnizado al ser un contratamiento erróneo. Bueno, para iniciar mi sustentación, pues mi defensa, voy a iniciarlo como todo por el comienzo. Entonces, voy a basarme mi defensa en el concepto de obligación, teniendo obligación como el vínculo jurídico entre el sujeto activo y pasivo en la necesidad de cumplir con una prestación o conducta, incluso con un cumplimiento forzado. En esta obligación tenemos como elemento subjetivo, pues las partes, y elemento objetivo la prestación, que es el comportamiento de conducta a realizar por parte del deudor en beneficio del acreedor con modalidades de dar, hacer o no hacer, el cual es el elemento material de la prestación. Si este elemento material de la prestación desaparece, se extingue la obligación siempre y cuando no pueda ser indemnizado, de la manera en que no se realizó la operación, que es la prestación de realizar un servicio. En el momento en que no se realizó la operación, pues se debe extinguir esa obligación, ya que no puede ser indemnizado. ¿Por qué no puede ser indemnizado? Esto lo baso porque el señor Camilo obró contra el principio de buena fe, según el artículo, obró contra el principio de buena fe. Bueno, según el artículo 1502, los requisitos para obligarse en el negocio jurídico es que sea legalmente capaz, que tenga objeto lícito, causa lícita y un consentimiento libre de vicio. Dicho los anteriores requisitos, es claro que hay ausencia uno, el consentimiento libre de vicio.
Este requisito es consagrado en el artículo 1508 del Código Civil, donde expresa que los vicios del consentimiento son error, fuerza y dolo. Alego que el médico Camilo ha obrado con dolo en el momento en que su silencio respecto a la especialización de su carrera fue hecha maliciosamente, ya que si esta persona hubiese expresado realmente cuál era su especialización, no se hubiese contratado o no se hubiese llegado a fin el negocio jurídico. Justificó que su silencio lo realizó de mala fe, ya que el médico no es como el abogado, que conoce generalmente todas las áreas. Para que un médico pueda realizar un procedimiento de tal magnitud, debe tener su respectiva especialización y que en el momento en Juan expresar qué procedimiento desea realizarse, desde ese momento Camilo sabía que no podía realizarlo, lo que supone que Camilo pactó dicha condición resolutoria porque sabía que enterarse cuánto de su especialización obviamente existiría del negocio o simplemente quería sacar provecho de la suma significativa de dinero, violando el deber objetivo del cuidado o que es bajo la impericia, entendiéndose la impericia como la falta parcial o total de conocimiento, experiencia o habilidad. Siguiendo este hilo, podemos observar que el dolo posee dos elementos, el volitivo, que es el que debe la persona a realizar este, y el cognitivo, que es el conocimiento de la persona de que ese acto es dolosamente. Viendo así que Camilo sí deseaba realizar el perjuicio, por lo que guardó silencio e incluso se sometió al contrato de prestación de servicios, y también posee el elemento cognitivo, al tener conocimiento que dicha conducta es reprochable, dando este último fragmento la entrada para determinar los requisitos del dolo, que el primero es que sea cometida a sabiendas, y como lo he reiterado varias veces, segundo, que sea reprensible. Según esto, en Colombia tenemos una ley de talento humano, la 1164 de 2007, que fija criterios para el ejercicio y desempeño del talento humano en la salud. Un médico general no tiene competencia para realizar cirugías plásticas o estéticas. Esto lo dice según esta ley. También es importante aclarar que en Colombia, además de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, existe la medicina estética de 3 años de duración, cuyos profesionales no tienen competencia quirúrgica, pero son entrenados para la realización de procedimientos estéticos no quirúrgicos. El tercer requisito para que el dolo sea pues, considerado dolo es que sea determinante, de tal manera que sin ese silencio no se hubiese pactado el contrato. Y como cuarto y último, es que provenga de la contraparte, que en este caso es el señor médico Camilo. Para concluir, expreso que en el caso visto estamos analizando un dolo de clase dirimente, porque fue obra de una de las partes y determinante para la realización del contrato. Bien, después de escuchar las consideraciones de las partes, esta corte falla lo siguiente. Em, bueno, luego de haber analizado el caso y de escuchar la defensa de cada una de las partes involucradas dentro de este caso, como juez de la República procedo a fallar y determinar que en este caso precisamente no debe pagarse ningún tipo de indemnización. ¿Por qué? Conocemos perfectamente que no estamos en presencia de un error en persona, porque una de las partes actuó de manera dolosa, bien, al comprometerse a realizar un procedimiento para el cual no estaba capacitado, poniendo en riesgo y en completo peligro la vida de la otra persona. De esta manera, pues, hizo caer en error a Juan, porque éste creyó que Camilo estaba completamente capacitado para realizar la cirugía estética, ¿sí? En el momento en que él aceptó realizar esta misma, pues Juan asumió completamente que estaba capacitado para hacerlo en el momento que se comprometió. Por tanto, no hay un error en persona, porque ambas partes no cayeron en el error. Una de las partes conocía que no era apta, pero la otra no lo sabía. Por tanto, Camilo no merece una indemnización por parte de Juan por el simple hecho de que no es ni siquiera un médico capacitado para realizar cirugías estéticas. Por lo tanto, Juan queda exento de toda indemnización hacia Camilo. Muchas Muchas gracias. gracias.